Hola, hoy quiero hablar sobre la teoría de la probabilidad, pero desde un punto de vista un tanto diferente al que en el que se le utiliza usualmente, un punto de vista distinto al que usualmente encontramos en los libros de texto. En los libros de texto, la probabilidad se nos presenta como la manera, el método para tratar con fenómenos masivos, es decir, fenómenos en los que aparecen muchas partes interrelacionadas. Los ejemplos típicos son, por ejemplo, las partículas en un gas, por ejemplo, los movimientos masivos en masa de las personas, cómo se van a comportar ante un candidato, una votación, una elección. Generalmente son fenómenos de masas lo que trata de la probabilidad, lo que trata la probabilidad. Y lo que busca es encontrar valores medios. Los valores medios nos van a decir, bueno, bajo ciertas condiciones, el comportamiento más probable de el fenómeno que estemos tratando. Deben de juntarse muchos objetos, debe de ocurrir muchos eventos, debe de ser un proceso masivo. Con masivo me refiero a que debe de involucrar pues muchos eventos. Eso es de lo que trata en general la probabilidad y se buscan los valores medios y que además se desvíen lo mínimo de esos valores medios, nuestros procesos. Generalmente de eso van a tratar los cursos básicos de teoría de las probabilidades en ciencias sociales, en física, en química, etcétera. Se va a buscar el comportamiento más probable. Hasta aquí todo parece muy claro. Recordemos, y voy a sacar dos ejemplos, empezaré con dos ejemplos curiosos. Recordemos la famosa psicohistoria de Asimov, de Harry Seldon, de la que platiqué en otro video, en la que nos dice que el comportamiento humano se puede predecir siempre y cuando sean muchos los seres humanos que estén involucrados en esos movimientos. Si es solamente un ser humano, no se podrá predecir su comportamiento. Es demasiado errático. En cambio, si son muchos seres humanos actuando, sí se podrá predecir. Este argumento, que es el que se encuentra en la base de las novelas sobre las fundaciones de Isaac Asimov, no es precisamente de él. Lo encontramos en la historia de la filosofía y de la ciencia. Aquí, por decir, por citar, por recordar a Engels, ustedes recordarán que Friedrich Engels en su Dialéctica de la Naturaleza nos dice que, bueno, aparte de que los filósofos que han hablado sobre la naturaleza involucran mucha fantasía en todo lo que dicen, mucha tontería y muchas ficciones, pues los científicos tampoco se quedan atrás. Ellos también inventan mucha tontería, caen en muchos vicios y generan mucha fantasía. Es decir, filósofos y físicos y científicos están siempre en peligro de generar teorías demasiado fantasiosas. Eso es lo que nos dice Engels. ¿Por qué quiero recordar esto? Bueno, porque Isaac Asimov generó una teoría que es plausible, pero a final de cuentas aparece en unas novelas de ciencia ficción. Seguramente es pura ficción, pura invención del autor, una licencia literaria. Bien, pero esa misma teoría también aparece en Kant, en Immanuel Kant, como también mencioné en aquel video. En sus escritos sobre filosofía de la historia, él precisamente razona de esa manera. Los seres humanos son libres y por lo tanto su comportamiento es impredecible. Sin embargo, cuando los seres humanos actúan todos juntos, cuando tratan de vivir en sociedad, pues es un fenómeno de masas y por lo tanto se podrá predecir. Y es así como Kant predice el advenimiento del Estado cosmopolita. Y es así pues también como se nos dice incluso desde Kant, esa puede ser una ficción o no. Es una especulación que aparece en un tratado filosófico y que muchos se toman en serio. Asimov pues también nos dice que el imperio, el estado cosmopolita, el imperio es a final de cuentas lo más cercano a un estado cosmopolita donde no hay una pluralidad de estados, sino un único estado que los gobierna a todos, y esa forma es precisamente la forma del imperio.
El imperio galáctico es algo a lo que tiende la organización social de la humanidad en el espacio. También en la Tierra, nos dirá Kant, tendemos hacia el estado cosmopolita. Asimov hace muchísimo más grande el fenómeno de masas, le da mucha más masa para que sea más creíble. Pero la idea de fondo es la misma que comenté desde el principio. La teoría de la probabilidad busca comportamientos medios. Sí, puede haber muchas desviaciones de lo que Asimov llama el estado básico, pero a final de cuentas caeremos en el imperio. Puede haber muchas desviaciones en la historia, que es algo que les encanta a los marxistas y a todos los hegelianos. Sí, pues, hoy el imperialismo ganó, el capital ganó, pero a la larga los obreros van a ganar. ¿Por qué? Porque su organización, la organización social de la humanidad tiende hacia eso, hacia la realización de los valores que los idealistas consideran propios de la humanidad. Es un razonamiento típicamente probabilístico. Es un razonamiento que trata de buscar un comportamiento medio en la humanidad y a partir de ese hacer predicciones. De eso trata la teoría de la probabilidad. O bien, ¿no trata de eso? Sí, hay algo de lo que trata aparte de eso, pero que generalmente no se ve mucho en los cursos porque su utilidad práctica, en esto somos pragmáticos, parece nula. ¿De qué más trata la teoría de la probabilidad? Trata también de los eventos altamente improbables. Si ustedes leen El fin de la eternidad, en la novela de Isaac Asimov, encontrarán ese tema. Eventos altamente improbables contra eventos muy probables. La ciencia va a tratar de los eventos muy probables. ¿Y quién va a tratar de los altamente improbables? Bueno, pues idealmente también la ciencia, aunque la aplicación de los eventos altamente improbables no es o no tiene aplicación en principio, porque son eventos que acontecen una sola vez de manera muy rara. Es decir, para seguirlo ejemplificando, pero ahora con unos ejemplos un poco más divertidos. Nosotros podemos ver que el calor fluye de los cuerpos más calientes hacia los más fríos. Eso lo vemos todos los días, lo sabemos. Cuando tenemos un fuego, colocamos un agua a la temperatura ambiente sobre el fuego, lo que esperamos es que el calor fluya para que el agua hierva, suba su temperatura. Porque el calor en la fuente, en este caso la estufa, pues está más caliente y el calor fluirá hacia la región más fría y se calentará. Es una experiencia de todos los días cotidiana. Está dentro de los fenómenos promedio, de lo que esperamos que pase. Pero si hay una desviación de ese comportamiento, entonces nosotros colocaremos nuestro balde de agua y en lugar de calentarse el agua, se va a enfriar el fuego. No fluyó el calor de lo más caliente a lo más frío, sino de lo más frío a lo más caliente y el agua se congeló. Ese es un evento que algunos, como Stanislav Lem, le han puesto el nombre de milagro termodinámico. Me gusta el nombre, lo utilizaré en general para los eventos que tienen probabilidad muy baja. Esta comprensión de las cosas aparece en Ludwig Boltzmann, cuando trata de explicar precisamente el comportamiento del calor, por qué el calor fluye hacia lo más frío y no hacia lo más caliente, por ejemplo. Él trata de dar una demostración mecánica de lo que llama crecimiento entrópico. Logra una demostración, pero alrededor de ella se generan muchas paradojas que Boltzmann trata de resolver introduciendo la idea de desviaciones. Lo más probable es que el calor fluya hacia lo más frío, pero puede haber una desviación y hay una probabilidad para esa desviación. Obviamente, no tendría ninguna aplicación industrial en el sistema capitalista y bueno, pues como no tiene aplicaciones industriales, pues la mayoría de los científicos no le toma interés porque ellos viven de las regalías que les da el Estado por ser inteligentes y sabios y salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad se necesita lo más probable, no lo menos probable. No tiene ningún uso industrial saber que quizá en 1,000 millones de años se congele el agua.
Si la calentamos, si le ponemos un fuego, si ponemos el fuego al agua, se enfría. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Es muy improbable. Es un milagro termodinámico, ya lo dije. Es decir, no va a pasar muy seguido, por lo tanto no tiene uso. Entonces, Boltzmann nos dice que eso es posible que pase, que no está en contra de las leyes estadísticas de las micropartículas. Bien, voy a otro ejemplo sobre esto mismo, pero ya quedó claro que puede haber trayectorias, puede haber comportamientos que vayan contra lo esperado. Voy a citar otro ejemplo, pero este es muy relevante, muy importante para esta discusión porque nos conduce a ideas interesantes. Yo me pregunto y siempre me he preguntado y espero que ustedes también se lo pregunten, ¿qué pasa con los artículos que un gran sabio escribió hace 100 años? Voy a citar un artículo de Manuel Sandoval Vallarta que escribió en 1925, si no me equivoco. Aquí viene la fecha. El artículo se titula Notas sobre los sistemas dinámicos no integrables por separación de variables y acerca de la existencia de órbitas no mecánicas en el átomo, publicado en el Journal of Mathematical and Physics de 1924, antes de los artículos fundamentales de Schrödinger y la mecánica de matrices de Heisenberg. ¿Qué son las órbitas no mecánicas en el átomo? Las órbitas no mecánicas en el átomo son aquellas que no siguen las reglas de la mecánica clásica, las reglas de la mecánica de Newton. La mecánica de Newton predice ciertas órbitas, pero resulta que pues, no funcionan en el átomo. Eso es de lo que trata el artículo de Sandoval Vallarta. Va a dar una serie de argumentos para convencernos de que efectivamente en el átomo pueden existir órbitas no mecánicas, y así se titula la sección cuarta de este artículo, órbitas no mecánicas en el átomo. Voy a leer nada más la primera parte. Órbitas no mecánicas son las que no siguen las ecuaciones de la mecánica de Newton. Entonces, ¿las ecuaciones de la mecánica de Newton fallan? Sí, pero en un sentido estadístico, ¿Qué quiere decir en un sentido estadístico? Lo que ya expliqué, la mayor parte de las veces las partículas van a seguir la mecánica de Newton, pero bajo ciertas condiciones que se dan muy pocas veces, con muy baja probabilidad, no van a seguir estas órbitas. Bien, voy a leerlo nada más por el gusto de leerlo. En un artículo reciente, Max Born y Werner Heisenberg han realizado una investigación sistemática de todos los posibles tipos de órbitas cuantizadas en el átomo de helio excitado por medio del método de perturbaciones de Born y Pauli, y han llegado a la conclusión de que un tratamiento consecuente mecanocuántico del problema del helio lleva a valores incorrectos para los términos de la energía. Obviamente, hay solamente dos maneras de dejar atrás esta dificultad. O bien las condiciones cuánticas son falsas, o bien el movimiento de los electrones en los estados estacionarios no está gobernado por las ecuaciones de la mecánica clásica. Nuevamente, aparece esto de que solamente nos interesarán los movimientos promedios. El problema en sí que está tratando Sandoval Vallarta es mucho más complicado de lo que he dicho. Pero para lo que nos interesa en esta charla es simplemente que nos dice que hay órbitas no mecánicas en el átomo y estas van a ser explicadas como efectivamente existen órbitas no mecánicas, pero son las más improbables. Las órbitas más probables son las que van a realmente importar y importan porque son las que van a lograr explicar los fenómenos físicos. Las desviaciones, las desviaciones solamente nos indican que nuestra mecánica clásica no la estamos sabiendo utilizar, porque la mecánica clásica solamente se aplica a cuerpos que incluyen muchas partículas, es decir, son también un fenómeno masivo. La mecánica clásica es un fenómeno masivo, a lo que denominamos partícula clásica o cuerpo macroscópico como este, en realidad no es una única partícula, son miles de partículas. Pero como son muy grandes, los efectos mecanocuánticos no se ven
y solamente vemos el comportamiento promedio. Va a terminar por llamarse, creo, teorema de Ehrenfest o algo por el estilo, que nos dice que las ecuaciones, en este caso la ecuación de Schrödinger, se puede promediar y nos da la ecuación de Newton. Ya. Entonces, ¿y todas las órbitas no mecánicas qué? Bueno, tienen exactamente el mismo estatus que los fenómenos que he comentado al principio. No parecen tener ninguna utilidad. Simplemente pasan. Pueden pasar, pero es improbable que pasen. Y ya vimos que a la ciencia y a la mentalidad capitalista, productivista, como les gusta decir a muchos, lo que le interesa es precisamente eso. Pero aquí no nos interesa o no hay un fin utilitario, sino un fin explicativo. Los fenómenos macroscópicos se explican como promedios, por lo tanto son los comportamientos más probables y rara vez se van a desviar de ese comportamiento que es el que dan las leyes macroscópicas, rara vez. Bien, pero hay un señor, y este es la interesante, un señor que se llama Carl Gustav Jung. Algunos lo conocerán. Carl Gustav Jung fue discípulo o amigo de Freud y se salió de la ortodoxia freudiana para generar su propia teoría psicológica. Aquí tengo en mis manos un extracto de un libro mayor. Este es un extracto de sus obras completas. Se llama Sincronicidad, es un artículo. Sincronicidad, un principio de conexión acausal. ¿De dónde surge esta idea de un principio de conexión acausal? Bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del tipo de fenómenos acausales en los que está pensando Jung. Y él mismo los relata aquí. J.W. Dunne, y es un ejemplo que viene aquí, y lo voy a citar porque J.W. Dunne, se escribe Dunne, no sé si se pronuncia Dunne. J.W. Dunne, muy citado por Borges, tiene un libro que se llama Un experimento con el tiempo. En ese libro nos relata un sueño que él tiene. En ese sueño sueña que un volcán explota, pero en el estilo de los sueños. Tiempo después se da cuenta que prácticamente el día que él soñó eso, efectivamente hubo un volcán que explotó en una isla del Pacífico. ¿Cómo lo supo Dunne? ¿Cómo lo explicó Dunne ese conocimiento? Él tenía una teoría muy curiosa que no es precisamente la de Jung, pero a final de cuentas se le va a parecer mucho. La teoría de Dunne es que él sencillamente estuvo frente al evento. Él no acepta que haya precognición o alguna otra cosa de ese estilo si no hay presencia directa, percepción directa del sujeto con aquello que está sucediendo. Por lo tanto, abolió los límites del espacio. Hubo una sincronicidad entre él y el evento que está pasando y por eso lo presenció. ¿Cómo se desprendió de su cuerpo para verlo? Bueno, eso es algo que le encantaba a Borges. En sus libros y sus relatos muchas veces utiliza precisamente eso que aprendió en J.W. Dunne y que Jung va a formalizar como el principio de sincronicidad. Nuevamente, ¿cómo se da la precognición según Dunne? El sujeto está enfrente de lo que está ocurriendo. Lo que hay que explicar es cómo es que está enfrente de lo que está ocurriendo si su cuerpo está en otro lado. Para Dunne será una cosa de proyección del alma. Eso mismo quisiera haber dicho Jung. Quisiera caer en toda esa irracionalidad del alma y cosas de esas. Pero su libro está plagado y tiene unas secciones donde utiliza la teoría de la probabilidad. Y se llama precisamente sincronicidad. No, porque él inventó el término. En los libros de Dunne no viene el término, pero a final de cuentas lo que él nos está diciendo es que para poder hacer una predicción hay que estar frente a lo que está sucediendo. Y por lo tanto Dunne cree que existen los viajes en el tiempo. Y eso nos recuerda algo que nos dice Borges siempre. Él prefiere a Henry James, un cuento de Henry James sobre la máquina del tiempo de Wells, por una razón muy sencilla. Porque para Wells viajar en el tiempo requiere de una máquina. Para Henry James viajar en el tiempo requiere de compenetración. Acuérdense de ese relato de Henry James donde una persona ve un retrato de su abuela victoriana o de su pariente victoriano y se compenetra tanto en él que llega a la época victoriana. Esa es la idea de Dunne, esa es la idea de la sincronicidad.
nos sincronizamos con los eventos. El espacio y el tiempo en realidad, bueno, no existen. O bueno, diríamos, existen en promedio. En ocasiones podremos tener esos viajes. ¿Creeremos en estas fantasías? Bueno, han creído en las fantasías kantianas, hegelianas y marxistas. Muchas gracias.